A ver, pongo una cosa sobre la mesa. ¿Qué tal como dice el gobernador Rocha Moya? No, yo no me puedo pronunciar o hacer juicio de valor. A ver, el que alentó, difundió, verbalizó el invento, el montaje de que Cuen había sido asesinado en una gasolina es él. Él. Entonces antes sí se podía pronunciar y ahora no. O sea, antes cuando quiso difundir una mentira sí, y ahora que lo cacharon la mentira resulta que siempre no. Impresentable. Impresentable. Yo no me explico lo de Rocha Moya. A ver. ¿Y si estuviera peor Guanajuato? ¿Qué estaría diciendo la doctora Sheinbaum? Si resulta que esto hubiera pasado en el gobierno de Guanajuato, se estarían desgranando en las mañaneras. Quedarían en los huesos de tanto hablar. No. La guerra que sobrevino tras la traición de los chapitos al Mayo Zambada ha dejado cerca de 300 muertos y se han registrado más de 300 privaciones de la libertad y más de 400 robos de autos. En un comunicado dado a conocer el domingo, la Fiscalía General de la República confirmó que el gobierno del morenista Rubén Rocha Moya mintió sobre la muerte del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuen, y no solo eso, que realizó un montaje para ocultar que éste había sido asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde el Mayo Zambada fue emboscado al asistir a una reunión a la que le dijeron que iba a estar presente el gobernador. Aunque la figura de Rubén Rocha Moya es ya insostenible por las mentiras, la crisis de violencia y la falta de soluciones por parte de su gobierno, y de hecho, un grupo de organizaciones civiles presentó ayer ante el Instituto Electoral una solicitud de revocación de mandato, alegando que lo mejor que puede pasarle a Sinaloa es que Rocha Moya se vaya del estado. El gobernador fue arropado por Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna y los integrantes del grupo parlamentario de Morena, quienes le gritaron: no estás solo. Debieron gritarle eso a los sinaloenses, cuya vida cotidiana ha sido trastocada y pasan los días convertidos en rehenes del crimen organizado entre balaceras, asesinatos, secuestros y narcobloqueos. Claudia Sheinbaum en el gobierno y se encuentra metida hasta el cuello en la crisis de inseguridad que le dejó López Obrador. En la tercera semana de su presidencia, Claudia Sheinbaum tuvo una demostración de los efectos, de las consecuencias de la política de seguridad del pasado gobierno. Esa política que se resumía en el abrazos, no balazos, pues en realidad vino a cobrar las cuentas en varias partes del país de una forma brutal en esta última semana. El asesinato, por ejemplo, de un sacerdote muy querido en Chiapas, un sacerdote que llevaba meses denunciando la violencia en el estado, incluso denunciando amenazas en su contra. El enfrentamiento en Tecpan, Guerrero, que dejó 19 personas muertas en choques entre grupos criminales y de estos con fuerzas de seguridad. Por ejemplo, los coches bomba, los bombazos en dos municipios de Guanajuato en contra de instalaciones policíacas que, por más que técnicamente quisiera negarse que son terrorismo, pues en realidad sí están diseñados para causar terror en la población. Todo esto obedece a un empoderamiento de los grupos criminales que están mostrando su músculo, están mostrando cuánto pueden avanzar, cuánto pueden moverse a sus anchas, controlar territorios, hacer prácticamente lo que se les pega la gana con total impunidad, poniendo a prueba entonces a este gobierno. Un poco tratando de ver si este gobierno va a seguir exactamente la misma tónica del anterior, que fue básicamente no hacer nada. Aunque también vimos, como el caso de Sinaloa, que esa política de abrazos y no balazos, pues los abrazos eran algo selectivos. Cuando vimos el video, por ejemplo, de soldados que están a punto de ejecutar extrajudicialmente a una persona que tenían detenida y que no lo hicieron solamente porque se dan cuenta que los estaban grabando. Todo eso demuestra entonces lo errático de la política de seguridad que tuvo el gobierno del presidente López Obrador, una política que en su momento, también hay que decirlo, Claudia Sheinbaum apoyó, como la apoyaron miembros de su gabinete, como la apoyaron miembros destacados de su coalición gobernante, pero que al final de cuentas ahora están viendo los resultados. Ahora el paquete es de la propia presidenta. Y aun cuando ella ha presentado una estrategia de seguridad que, como lo decíamos hace 2 semanas, difiere
de la que tuvo en su momento el presidente López Obrador, pues por supuesto que no podemos atribuirle nada de lo que vimos en la última semana a esa política o a esa estrategia, simplemente demasiado joven, demasiado nueva como para haberse puesto a prueba. Entonces la realidad es que la presidenta está viviendo con una de las herencias del pasado gobierno y una que seguramente va a marcar su sexenio si los criminales ahora empoderados no son detenidos. Porque a final de cuentas también hay que ver qué es lo que va a pasar con las autoridades locales que han permitido hasta cierto punto el avance de esta violencia. Vimos, por ejemplo, a legisladores de Morena arropar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, después de que la misma Fiscalía General de la República exhibió a Rocha Moya en el encubrimiento de un asesinato que estaba relacionado con la captura del Mayo Zambada, el asesinato de Melesio Cuen, que quisieron hacer pasar como que había sido en otro lugar y no en el lugar en donde el Mayo Zambada habría sido secuestrado. Incluso el caso de Sinaloa ilustra también la incapacidad del actual gobierno para admitir las fallas que tuvo la administración anterior. A la presidenta le ha dado por decir que la captura del Mayo Zambada es el causante de la violencia en Sinaloa, lo cual es cierto, lo cual corresponde a la realidad, pero lo que no dice es que Estados Unidos detuvo al Mayo Zambada porque el gobierno mexicano nunca lo hizo. Tuvo años para hacerlo y nunca dio ese paso. Entonces realmente no le podemos atribuir esa violencia a Estados Unidos. A la presidenta también le gusta decir que Guanajuato es el estado con más homicidios en el país, y sí lo es en los números, pero tampoco hemos visto que vaya a haber un llamado a cuentas al anterior gobernador, a Diego Sinue Rodríguez, que es del PAN. Y un Sheinbaum señala a Guanajuato justamente porque es gobernado por el PAN, pero no menciona que en otros estados la violencia está desatada, como Chiapas o como Guerrero, en donde los gobernadores son de Morena y en donde pues Rutilio Escandón en Chiapas dejará el cargo en diciembre, probablemente sin rendir cuentas de nada, y en donde en Guerrero, por ejemplo, a Evelyn Salgado, pues nadie le ha llamado a responder por qué su gobierno no ha actuado de manera contundente en contra de los grupos criminales y por qué también está bajo sospecha incluso de que se ha aliado con algunos. Entonces, esto de esta mezcla de factores, pero que vienen derivados principalmente de una política errática, de una política omisa del pasado gobierno, que ya está cobrándole la factura a Claudia Sheinbaum, y lo hizo en esta última semana de una manera dramática y brutal a lo largo y ancho del país, del norte en Sinaloa al sur en Chiapas.